Buenas tardes, mi nombre es Isaac Muñoz Montero y el día de hoy me encuentro con Montserrat González Molinedo para realizarle una entrevista con la finalidad de conocer la opinión de un experto en el tema seleccionado, el cual es cómo los fenómenos políticos incrementan el desarrollo de conflictos armados en Medio Oriente. La presente, ahora procederé a leer su currículum, antes que nada. La presente se ha especializado en temas de Medio Oriente, tomando diversos cursos sumados a su exploración literaria, la cual la ha llevado a presentarse en foros internacionales de alto renombre, dando másters especializados, los cuales la han hecho acreedora de diversos reconocimientos, los cuales le han dado la oportunidad de representar a Bolivia y a toda América Latina en diversos foros, siendo aclamada por diversos organismos internacionales, tales como ASEAN, la Red Iberoamericana de Jóvenes por la Acción Climática y Bolivian Divided Society. Es un honor para mí que pueda acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar, le pido su permiso como entrevistada para poder grabar esta entrevista con la seguridad de que su opinión no será divulgada una vez que el proyecto concluya. Claro que sí. Muchas gracias. Pues dándole un breve preámbulo, el objetivo de este proyecto consiste en realizar una investigación para conocer más perspectivas sobre un tema que es importante para nosotros como futuros internacionalistas y a su vez para generar un impacto en el resto del mundo, el cual le mencioné con anterioridad, es cómo los fenómenos políticos incrementan el desarrollo de conflictos armados en Medio Oriente. Entonces, comenzando con la entrevista, en primera instancia, usted siendo una experta en la materia, ¿cómo definiría lo que está sucediendo en la zona? Claro, bueno, tenemos que definir más o menos lo que es Medio Oriente. Hay algunas personas que empiezan a ver otros países, o sea, hay que ver el trasfondo que tiene Medio Oriente en estos momentos, porque sabemos que aquí entra no solo el tema político, sino más el tema religioso. Lo que está pasando en estos momentos es una muestra del peligro que es juntar religiones y juntar la política, y más cuando llegan a ser por partes extremistas. Entonces, la realidad que está pasando en estos momentos en algunas partes de Medio Oriente, la única respuesta es el extremismo, tanto política como religiosa. Concuerdo bastante con usted. Conocemos cuál ha sido pues la situación que pues nos acuñe precisamente a lo largo de estas últimas décadas. Entonces, mencionando precisamente un apartado histórico, me podría mencionar de forma bastante breve cuál ha sido la historia o cuál ha sido el auge principal de dichos conflictos y cuál es su perspectiva. Bueno, ser demasiado breve con un tema tan delicado como es de dónde sale todo esto es un poco complicado, más se puede tratar. Previamente todo esto empieza con los grandes problemas que tuvieron los terrenos de Medio Oriente. Tanto Siria, tanto Afganistán, Kazajistán, todos estos sectores denotan lo que es muchas caídas de imperios. Tenían a Genghis Khan en este terreno, han tenido a Alejandro Magno dentro de estos terrenos, entonces pasar por tantos conflictos y de ahí que llegue el tema del Islam, que se reparten culturas y se reparten en temas, en tipos de creencias, eso es lo que llega a ser uno de los primeros problemas que pasa a Medio Oriente. Cómo empiezan a separarse el tema de los chiitas, los sunitas, existen más tipos de culturas que están dentro de lo que es el Islam, en los cuales no están de acuerdo con las otras personas. Y claro, al llevar el tema de la religión de una forma tan extrema, pensando de que mi parte de la religión es la que está en lo correcto y la otra parte está mal, empieza lo que es la guerra, ya que piensan de que el lado correcto debería gobernar las tierras. Pero esto no solo se queda acá. Esto empieza a tener un auge mucho más fuerte cuando empieza el tema de la política. No es un secreto para nadie lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, cómo se empezaron a dividir todos los países por solo dos lados, comunismo, capitalismo. Y es otro de los problemas de llevarlo al extremo. Un ejemplo es lo que ha pasado en Afganistán. Hay la guerra afgano-soviética, en la cual se sabe de que Estados Unidos estaba tratando de apoyar a un grupo de personas afganas para tratar de atacar a los soviéticos. Este es uno de los puntos que se encuentra dentro de la parte de la historia, ya que por parte de los soviéticos querían conquistar estas tierras e igual estaban siendo apoyados por otro partido político. Pero el mayor problema que empieza en este sector es cuando empiezan a meter la religión, que esto se puede tocar más adelante. Excelente, muchas gracias. ¿Por qué cree usted que dichos conflictos o con los conflictos que han acontecido en décadas recientes han estallado de una forma tan violenta? Política.
Claramente, el momento en el cual entran lo que son los países con más fuerza en lo que es militares y entre el tema del armamento bélico, es donde empieza a ser cada vez más sangriento esto. El cómo un país con el suficiente poder puede estar dentro de la mentalidad de las personas pensando de que la única forma de que puedas llegar al poder es eliminando al resto de personas. Y esto es algo que se encuentra muy fácilmente en la historia de cualquier país que encontramos. Cuando una parte no está de acuerdo contigo, ¿qué haces? Le eliminas. Y es lo triste que tenemos como seres humanos y es algo que cargamos que es demasiado crudo. Porque nosotros pensamos de que la única forma de arreglar las cosas es eliminar. Entonces, ¿cómo se convierte esto? Es cuando otros países empiezan a meterse y dicen, tú no puedes estar en paz con este otro grupo, ya que nunca te va a entender. ¿Qué es lo mejor? Eliminarlos. Entonces, entra el armamento bélico de los dos países potencia que teníamos en ese momento, que ahora solo se cambió uno, que es China. Es ahí donde siguen estos conflictos y es ahí donde sigue el tema del armamento para ver quién gobierna. Y todo es solo por el poder. Un poder que prácticamente es algo momentáneo que a fin de cuentas se te quita. Y es una duda más filosófica que a mí me crece. ¿Por qué hacer tantas cosas para llegar al poder, para llenarte de dinero o tratar de gobernar todo un país, tener a gente que sea como tu séquito? Si a fin de cuentas igual vas a morir y no te llevas nada de eso. Concuerdo plenamente con lo que menciona. Ahora, me da curiosidad un punto con base en lo que mencionaba con anterioridad, con base en precisamente los hechos que nos acuñan a realizar esta investigación eh, y los que usted mencionaba con anterioridad. ¿Usted cree que exista un patrón en estos sucesos los cuales hagan precisamente que dichos conflictos se incrementen de una forma tan masiva? Siendo repetitivo en mi pregunta, ¿que existe algún patrón dentro de estas influencias políticas? De hecho, lo más interesante es que la mayoría de los políticos se puede decir que seguían con el libro de Maquiavelo del Príncipe. Es un libro que a la mayoría de nosotros, al menos aquí en Bolivia, nos hicieron leer para ver lo que realmente significa la política. Y se puede ver que la política es algo sangriento. Como siempre, está el típico divide y vencerás, que obviamente al dividir las partes por regiones, por culturas, empiezas a ver dónde tienes más porcentaje en la cual te puedes apoyar. Cuando tienes un mayor porcentaje de la sociedad, ¿qué sucede? Empiezas a meter esta idea que tú tienes en sus mentes, diciendo de que la única forma que puede pasar esto es si yo llego al poder, si eliminamos al resto, que son las dos variantes que siempre pasa, no solo en Medio Oriente, sino a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todos los políticos, igual en Medio Oriente, hacen eso. El sector popular que tiene más porcentaje dentro de cualquier país es donde la gente se apoya. Y lo peor es cuando ni siquiera les dan lo que les prometen, porque siguen viviendo en pobreza, siguen viviendo sin educación, siguen sin tener ese apoyo y viven con creencias de que esa persona les va a ayudar. O hay personas que se sujetan a lo que es la religión diciendo yo voy a poner en alto el nombre de Alá, el nombre de Dios, el nombre de quien sea. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que tenemos a nivel político y a nivel nacional, internacional y de por sí a nivel mundial, ya que es un problema que sigue por los años. Si entramos un poco, alejándonos un poco del tema de Medio Oriente, si entramos a lo que es Bolivia, la mayoría de las dictaduras que tenemos han empezado así. Hemos vuelto a votar por un dictador. ¿Hasta dónde puede caer la locura de la gente por solo las promesas que te puede dar un político solo porque está en el poder y tiene la plata del pueblo? Entonces, lo que sucede en sí es todo agarrado por solo dos líneas políticas poderosas. Comunismo guión socialismo, que entre comillas funciona, igual el capitalismo, que entre comillas funciona. Porque ambos, para nuestra actualidad, realmente son una pena y no deberían seguir en la actualidad, ya que seguimos con ideologías que ya no nos representan, pero seguimos luchando por ellas. ¿Y por qué será? Concuerdo plenamente, puesto que de lo que usted menciona y retomando un poco de sus palabras, me resulta bastante interesante también mencionando este mismo patrón en donde se puede establecer que en Medio Oriente existe una perspectiva política muy interesante en el ámbito de que existe este socialismo mezclado con comunismo,
bajo el mismo patrón de influencia incluso de las diversas religiones que existen como el budaísmo, el islamismo y derivadas que son bastante fuertes y representan una carga muy fuerte precisamente sobre estas corrientes. Entonces, siguiendo con esta misma ideología de las corrientes políticas, ¿cómo cree usted que se ven involucradas en todo este desarrollo de los conflictos y cómo las mismas se ven, cómo las mismas afectan al desarrollo de estos eventos? Parte por algo muy simple. El momento en el cual pasa la Segunda Guerra Mundial, empiezan con las ideas de libertad hacia Afganistán por parte de Estados Unidos y por parte de la URSS. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Se empieza a partir lo que es la sociedad afgana. Una parte de la sociedad que es así súper grande dice, queremos libertad, queremos manejarnos nosotros mismos, porque la verdad es que Afganistán ha sido uno de los terrenos más importantes a nivel, en todos los años que tiene de vida Afganistán, ya que es un lugar de tránsito que conecta el Asia con Europa. Entonces, por este sector realmente había un boom ahí y era muy importante para todas las personas estar ahí dentro. ¿Qué sucede? Empieza lo que es la idea del capitalismo. O sea, previamente, primero se apoyan con la Unión Soviética, se apoyan con la URSS. Entonces, ¿qué pasa allí? Los afganos se apoyan en esto para sacar a todos los enemigos que tengan dentro. Entonces, al apoyarse con esos, es como que esta parte, que se unieron varias culturas, empiezan a tener la pelea de que quién va a entrar al poder. Entonces, esta persona que entró por el lado de los comunistas trata de entrar igual al poder, trata de estar como representante y precisamente sus ideologías no eran malas, eran bien llevadas, pero de ahí viene lo que es la parte extremista, lo que sigue hasta ahora que podemos ver que pasa al menos en el caso de Afganistán. Ahí entra en juego lo que es la religión. Cuando un grupo de personas llega a ser demasiado extremista con el tema de la religión, llega a ser demasiado peligroso, porque por su lado, Estados Unidos, desde mi punto de vista, esto no es verificado, empezó a decir de que, bueno, vean un poco lo que es la ideología del comunismo. ¿Qué busca el comunismo? La libertad de la religión, la libertad de escoger y ser apolítico en pocas, ser acreyente, por así decirlo. O sea, que tú no creas en ninguna religión y que tú puedas manejarte con esa rama. O sea, que tú estés tranquilo y todas tengan libertad de expresión, tengan libertades, todo esto. El momento que entra el comunismo, la verdad es que no está ni planteado esta parte de que les iban a quitar la religión, de que iban a tener esto, sino estaban viendo la opción de tener un poco más de libertad con la misma, como se busca ahora en la actualidad. Que esté tranquilo los budistas, que esté, porque al menos en Afganistán, por más de 20 años y más, no existen budistas. Literalmente había unas estatuas hermosas budistas dentro del terreno, en el terreno afgano, que han sido destruidos por quienes ya sabemos que siguen hasta el momento. Entonces, este grupo de personas, pensando de que el comunismo les iba a quitar la religión islámica, empezaron a tener mucha más fuerza. Y llega la persona que prácticamente funda lo que es este grupo, que la verdad es que sí me incomoda un poco mencionarlo, entonces por eso digo el grupo, porque todos ya sabemos, porque sigue hasta el momento y está ahora al poder. Entonces, se crea este grupo prometiendo de que se va a sacar a los comunistas y viene la guerra afgano-soviética. Entonces, eso es todo un lío para sacar a los soviéticos que al final se logra y se vuelve lo que es la guerra civil en Afganistán, porque se siguen las peleas por una parte islámica un poco más liberal, que así deberían ser la mayoría de las religiones, o sea, no te deberían obligar. Y luego están los radicales, porque entienden de diferente forma lo que es la Torah. Lo mismo pasa con la Biblia, lo mismo pasa con el Antiguo Testamento, con los judíos. Entonces, hay miles de formas de interpretar lo que son los libros hoy en día, ya que no conocemos ahora y tampoco se conocía antes realmente la lengua original y hay miles de formas en las cuales se puede interpretar. Tú lo puedes ver de una forma tan radical como de una forma un poco más chill. Entonces, ese ha sido uno de los mayores problemas en lo cual entra la política y entra la religión, en la cual crea el boom, el problema gigantesco que pasa hoy en día.
porque lo que está pasando ahora ha sido de que este grupo no se acabó, no se encargaron de acabarlos porque tuvieron compasión, por así decirlo, pero sabemos cómo es la gente. Si es que no acabas ese grupo, va a volver cada vez más fuerte. Entonces, siendo tan radicales, se quedaron en el lugar donde se, donde se creó y siguieron ahí. Y las personas le siguen las ideologías porque crecen con esta ideología y piensan que es lo único a lo cual tienen que seguir, que es otro problema que tenemos a nivel internacional. Y es lo que pasa en Medio Oriente, la forma en la cual empiezan a manejar las escuelas y el tema de las mujeres en ese lugar. Realmente, al menos en Afganistán, es un problema. Si vamos a Siria, es otro problema con la religión, problema entre los chiitas y los otros grupos en los cuales hay. De ahí entra el tema de los grupos insurgentes dentro de estos sectores en los cuales sabemos que están apoyados ya sea por China o por Estados Unidos. Entonces es una guerra impresionante que se hace a nivel mundial en el cual siempre se andan metiendo ideas a la otra persona. Es como que un secreto a voces que se genera en el cual nadie lo quiere arreglar hablando, porque lo siguen manejando los países poderosos. Retomando precisamente varios de los puntos que menciona, que es la libertad, la religión, la política y este mismo último concepto que me pareció tan interesante de cuestión de la información se va traspasando de secreto a voces. Conocemos ya todo este contexto que nos acuñe y el cual nos encontramos discutiendo el día de hoy. No obstante, me resultaría bastante interesante preguntarle con base en todos los usos que acontecen en este momento y precisamente con que la información en la actualidad se divulga de una manera tan rápida, ¿cómo cree usted que toda esta disyuntiva, guerras constantes y diversos choques de enfrentamientos políticos, de ideologías sociales comunistas con base en ideologías religiosas pueda impactar, por ejemplo, en el continente de América Latina? Es un poco complicado ver cómo puede trascender esto por el tema de las religiones, principalmente. Porque el tema del Medio Oriente, tanto como Siria, bueno, los dos países más conflictivos que tiene en estos momentos Medio Oriente es Afganistán y Siria. Sin tocar tema Palestina-Israel, porque es un tema religioso, ideológico que es más complicado. Pero el tema en el cual puede afectar es el hecho de que dentro de estos países igual se tenían productos que consumimos a nivel internacional en América Latina. Entonces, en esto puede afectar de una forma un poco por encima. Pero pueden pasar dos cosas. Si es que esto sigue así y buscan, por ejemplo, este grupo insurgente, los talibanes, buscan apoyo por primera vez en su vida de países externos como parte, o sea, desde mi punto de vista, los talibanes podrían ser bien apoyados por el capitalismo porque ellos piensan de que parte del socialismo y el comunismo son el tema de erradicar las religiones. Entonces, eso es lo que más detestan, entonces no lo apoyo. Entonces, si es que encontraran esto, habría un problema demasiado grande a lo que es parte extremista. Y esto puede ser un realmente despertar para los demás continentes que tenemos problemas, principalmente América Latina, para ver lo que realmente tenemos. Tenemos como alcaldes, tenemos como presidentes, la corrupción que tenemos, porque allá en Medio Oriente no hay tantos casos de corrupción como tenemos en América Latina, pero están teniendo muchos más conflictos porque hasta las mismas personas que viven ahí tienen que tener armas en sus casas para protegerse. Entonces, viendo todos estos problemas, creo que se nos hace un poco recuerdo a lo que pasó en Colombia o lo que estaba pasando en la misma Bolivia. Hasta qué punto realmente nosotros nos manejamos para ver nuestra realidad. O sea, esto puede ser un golpe para la realidad y ver qué estamos haciendo mal como sociedad. Pero si es que no lo sabemos manejar, ese va a ser el mayor problema, el mayor de nuestros problemas. De acuerdo, pues genuinamente creo que coincido bastante con las mociones que presenta el día de hoy y coincido de cierta manera y totalmente que precisamente pues las influencias que se nos han traído hacia nosotros también pues
derivan pues de esta macroinfluencia que ahora tenemos con lo que es los medios de comunicación y pues también esta parte de sensibilidad que existe incluso a la misma divulgación de material de ese tipo de contenidos. Esto me refiero específicamente a materiales que se difunden en vía Instagram, Twitter y derivados, donde también pues, nosotros como entes preparados, conocedores y derivados, más usted siendo una experta en materia, pues se debe de tratar con cuidado pues el manejar este tipo de informaciones. ¿Cómo considera usted, tomando un poco de parteaguas este tema de la divulgación de información en redes sociales, que afecte la desinformación que llega a existir en muchas ocasiones del mismo al conocimiento precisamente del público y la creación de un propio, ¿cómo puedo decírselo de una manera más clara? De un propio pensamiento crítico respecto a los temas que pues suceden a nivel internacional. Esto lo digo con otro parámetro, el cual es que muchas veces en América Latina pues vivimos en un contexto bastante cerrado, en el cual únicamente nos basamos en lo primero, en lo que se lee y pues no conocemos lo que existe más allá de nuestros contextos, que es precisamente uno de los objetivos de esta investigación, que es generar un poco más de conciencia acerca pues de los errores, vamos a decirlo por así mencionarlo, que acuñen en el otro lado del mundo y que pues no somos ajenos al mismo. A ver, creo que es uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad en la actualidad, porque no nos detenemos un momento para averiguar si realmente la historia es cierta, si lo que nos cuentan es cierto. Es ahora muy difícil comprobar todas las ramas y a fin de cuentas depende de cada uno de nosotros qué realmente creer y si realmente vamos a tener el tiempo, porque la gente dice, yo no tengo tiempo para ver si es real o no, entonces yo solo veo, leo, creo mi criterio y ya está. Eso, y lo peor es cuando te lo empiezan a contar talcito y va talcito a contar a otra persona, entonces se va creando una masa gigante en la cual creen de que la idea es esta. Un ejemplo claro es cuando llegó el coronavirus aquí a Bolivia. Pensaron un gran grupo, pero no solo un pequeño, un gran grupo de la sociedad, de que era un golpe de la derecha, que era para eliminar a la clase baja, que ese es el virus y que en realidad no existe, solo para atemorizar. Y esto ha sido como le estaba mencionando, esto ha sido como un secreto a voces que empezó a crecer cada vez más. Y uno de los mayores problemas son las personas que viven del chisme, por así decirlo, y no saben, no se dan el tiempo de ver qué realmente está pasando o si es realmente la verdad. En estos momentos, un gran porcentaje a nivel mundial contamos con acceso a Internet. Otras partes que no cuentan con este acceso a Internet se basan por lo que escuchan de las personas que sí lo tienen. O de las personas que llegan, que tienen más poder, que dicen, es que esta es la verdad. Entonces, es un gran problema que tenemos como sociedad y la única forma de arreglarlo es que la gente se informe, la gente que agarre y diga, ¿sabes qué? Yo no voy a confiar en cualquier red que encuentre, yo no voy a confiar en cualquier link que encuentre, porque por algo tenemos, por algo existe lo que es hasta en en las mismas páginas de computadora, un candadito que puedes ver ahí arriba que dice, este sitio es seguro, este sitio es oficial. Entonces, con esto yo creo que por más podrías ver de que la información es real o no. Entonces, nada te cuesta simplemente buscar en tu celular. Ponte, dijeron el COVID-19 tiene una variante que te vuelve más pequeño. Nada te cuesta buscar el COVID, te vuelve más pequeño, hay una variante. No sale nada, entonces es falso. Entonces es cuestión de darte cuenta de lo que realmente tienes enfrente y el peligro al cual tú estás yendo. Y que no solo te tienes que quedar con lo que te dicen, así ya sea tu propia familia que te diga, ¿sabes qué? Esto es así. Siempre tienes que durar. Siempre se debe dudar de todo lo que te pueden decir hoy en día, porque nunca sabes si es real o no. Y tú eres el único que tiene la capacidad y realmente las ganas que debería tener la persona de buscar la verdad. Y eso es lo que pasa con Medio Oriente. Han empezado a salir muchas cosas en las cuales no era información demasiado real, que digamos, hasta que recién salieron imágenes. Entonces, creo que ese es otro punto. Si es que no tiene imágenes actuales, porque ahora con las cámaras que tiene cualquier persona, es fácil darte cuenta cuando uno es actual y cuando
la otra no lo es. Entonces, realmente darte el tiempo de ver si realmente es verdad. Empezar a dudar y empezar a, aunque suene muy feo, empezar a desconfiar de todo, porque nunca sabes realmente si te están vendiendo humo, si es algo realmente verdadero y hasta te podría costar la vida. Claro, precisamente este punto de generar un pensamiento crítico de lo que estamos leyendo y pues generar y ser un poco más conscientes de lo que consumimos día con día. Pues ya para finalizar, haciéndole la última interrogante que tengo, usted siendo un experto en el tema, ¿cuál cree que pueda ser una medida, al menos durante, vamos a decirlo, preventiva, para poder calmar un poco, diciéndolo de forma informal, las aguas respecto a las situaciones que acuñen a Medio Oriente en la actualidad? Eso por el momento no existe. No hay alguna opción en la cual digas, ¿sabes qué? De esta forma se puede poner un poco más tranquilas las cosas. La única forma sería obedecer al grupo mayoritario para tener todo un poco más calmado, a menos a que quieras que te mate. Es la única realidad que tiene Medio Oriente porque con la facilidad que tienen de conseguir armas y ahora que hay un grupo en el cual está tratando de encerrarlo, o sea, los talibanes están encerrando todo lo posible porque no confían tampoco en el mundo exterior, o sea, si no crees en la rama de la religión que ellos creen, no entras, te matan. O sea, ahí quedó, perdón hermano, pero hasta aquí queda. Entonces, la única forma es que de calmarlo, por así decirlo, es obedecer. Es algo demasiado triste, al menos por parte de Afganistán y en Siria igual, porque si tratas de hacer una rebelión te matan. Si quieres realmente sobrevivir, tienes que obedecer. Y la única forma de tratar de sacarlos es o obedeces o empiezas a encontrar gente que esté de acuerdo a sacarlos, pero tener un plan. O sea, ya pasó en la historia de Afganistán, ya pasó en la historia de Siria, ya pasó en casi todo Medio Oriente, en el cual dijeron, sí, vamos a sacar este grupo porque lo sacamos, pero después no tienen un plan. Entonces, la realidad es en que antes de dar un paso precipitado, tienes que tener un plan muy bien puesto para que no vuelva a desatar más guerra. Porque sabemos cómo es nuestra sociedad, no estás de acuerdo, te mata, ya sea la sociedad de Medio Oriente, ya sea la sociedad latinoamericana, ya sea la sociedad europea, que sabemos que aunque parezca súper tranquilo, no lo es. Entonces, la cosa es esperar a que todo esto se calme y las personas que estén ahí, tratar de frenar lo que es la educación que ellos llevan. Porque el principal problema que tenemos es que se empiezan a meter en la educación de los más jóvenes y los jóvenes se forman con esas ideas y como es lo único que conocen, salen hacia la vida y no conocen nada más de lo que es su realidad y piensan que es lo perfecto y piensan que es lo mejor. Es algo que pasó en Cuba, está pasando en Venezuela, ha pasado en Bolivia y está pasando, pasa igual en Corea del Norte si queremos ir a Asia y ha pasado en la época en la cual el grupo talibán estaba dentro del gobierno. Por ese tiempo, ese pequeño lapso en el que estaban, de igual forma pudieron llevarse gente joven que lograron formar con estas ideas. Entonces, planes a largo plazo hay, pero algo que sea demasiado corto en decir, sabes que esto se puede calmar, es algo imposible. Porque con la gente tratando de escapar, la gente de forma rebelde, sin tratando de no obedecer, la única forma que puedes salir es que o te sales del país de la forma en la que puedas para estar tranquilo y para seguir viviendo, o tratas de pelear adentro, pero muriendo uno a uno. Que sí, que ciertamente pues es bastante cruda pues todo este sentido de la realidad, pero creo que independientemente de la crudeza de la situación actual, pues creo que empezar precisamente con ese tipo de contactos e ideologías que nos permiten ser un poco más conscientes de nuestras realidades, pues al menos nos ayuda a aportar nuestro granito de arena en nuestras propias sociedades. Pues Claro, antes de concluir, el tema de esto, del tema de que son medio radicales, es solo un grupo de lo que es una religión tan hermosa como lo es el tema de la Torah, todo eso. La verdad es que es una religión que a mí me encanta, porque el tema igual es que estudien, el tema es que conozcan, que vean que hay otras realidades que no solo es la que conocemos. No todos tenemos la verdad, una religión no tiene la verdad absoluta. Y es algo que no han entendido este grupo de radicales.
no han entendido de lo que se lleva la vida y de lo que debería tratar. Entonces, no es el punto de verlo en general, la la religión del Islam como algo malo, porque todo este tiempo lo hicieron ver de una forma tan fea, pero en realidad tiene cosas tan hermosas. Pero a fin de cuentas, tiene una parte de la rama del cristianismo, tiene una parte de la rama del judaísmo, tienen cosas en común, aunque ustedes no lo crean, estas tres religiones, pero solo se dividieron por diferencia de creencias, y por tratar de adentrarlo un poco más a la cultura y al origen en el cual están en los sectores, ya que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos somos como que lo mismo a nivel mundial. Entonces, ¿cómo tratan de arreglarlo? Tratando de adecuarlo a cada sector. Entonces, la verdad es que existen muchas ramas. Al igual que en el cristianismo, aunque no lo quieran admitir, hay demasiadas ramas. El judaísmo me falta estudiarlo, es algo que aún me sigue interesando y me falta por estudiar. Pero el islam tiene tantas ramas, hay las ramas en la cual se maneja, ponte, eh, que se maneja Dubai, que es más abierta, en la cual aceptan las personas súper normal. Luego están los radicales, como los que están ahorita en Afganistán, y creo que es uno de los mayores problemas que tenemos a nivel internacional, que la gente siempre lleva al extremo las cosas. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es realmente informarnos de lo que es y lo que realmente es la religión. Porque la gente piensa, ah, es solo por la religión que todos son así, entonces empiezan a juzgar y empieza la discriminación, que es otra cosa que no deberíamos hacer, porque hay que entender las realidades de los demás, porque no la viven fácil las personas que están ahorita de migrantes. Entonces, la realidad que tiene Medio Oriente es mucho más cruda de la que tiene Latinoamérica. Y algo que sí tengo miedo es que Latinoamérica termine parecido. ¿Cómo podemos pararlo? Realmente conociendo y realmente pensando qué tenemos y cómo se maneja el resto del mundo para realmente ser las personas que puedan ser el cambio. Precisamente, deseo concluir la charla que hemos mantenido el día de hoy con este último comentario que estableció. Nosotros ser conscientes de nuestras propias realidades y no permitir que la influencia de terceros nos impida manifestarnos o desarrollarnos hacia un entorno al cual no estamos dirigidos hacia. Y peor aún, sabiendo que tenemos el conocimiento pertinente para poder hacer una diferencia o empezar a generar un cambio de ideologías en nuestras entidades, pues se ve bastante egoísta quedarnos con él únicamente en lugar de poder maximizarlo hacia unos terceros y pues esperar que en algún momento podamos generar un cambio genuino. Pues finalmente le agradezco su tiempo y su cooperación y participación en esta entrevista y le deseo una excelente noche. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego.